pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, y Él se goza en quien Buenas tardes, amigos, hermanos, Él poder estar juntos. Y si estamos aquí porque el Señor nos ha sostenido, ¿verdad? Estamos aquí porque por su gracia y su misericordia Él nos ha sostenido. Y bueno, en el día de Él, el día para darle la gloria y el día de poder abrir la palabra y escuchar un mensaje de la palabra de Dios y poder estar alabando a nuestro Dios, ¿verdad? En este tiempo de pandemia, bueno, gracias a Dios que Él nos ha sostenido y nos ha guardado y nos ha cuidado. Muchas veces pensamos, ¿verdad?, que es por nuestro saber o cómo nos cuidamos, porque hicimos tal cosa o hicimos algo mejor que los demás, pero nosotros los cristianos sabemos que Dios es el que nos sostiene, Dios es el que está a nuestro lado, Dios es el que defiende y nos cuida, ¿verdad? Él cuida de sus hijos. Bien, a pesar digo que hay hermanos también que han sufrido enfermedades y bueno, pero bien, Dios sostiene a sus hijos en el medio de la enfermedad, de la dificultad. Dios siempre está al lado de sus hijos, consolando y fortaleciendo a sus hijos. Bien, bueno, gracias por estar una vez más y poder compartir la palabra de Dios por las redes sociales, ya que no nos podemos congregar por lo que ha dictado el gobierno, ¿verdad? Pero bien, espero que ustedes estén bien y nosotros acá, gracias a Dios, estamos bien, como estábamos hablando, que Dios nos ha sostenido. Bien, vamos a comenzar esta meditación con oración. Padre Celestial que estás en los cielos, queremos agradecerte, Señor, por este día, que es tu día y podemos estar juntos, Padre amado, a través de las redes sociales y poder llevar un mensaje, Señor, un mensaje de esperanza, el Evangelio, mensaje de buenas nuevas. Señor, poder hablar de Cristo, poder escudriñar las Escrituras, poder, Señor amado, conocer un poquito más. Señor, gracias por ese privilegio que nos has dado a nosotros, tus hijos, Padre, la Iglesia de Cristo, poder conocerte, Señor. Es un gozo, es una alegría. Es, Señor amado, sin duda es un momento de gozo al ver tu palabra y, Señor, ver que tú nos hablas, Señor. Venimos para eso. Padre, abrimos tu palabra para eso, para que nos hable, para que me quebrante, me humille y muestre, Señor amado, aquellas cosas que me faltan. Sin duda, me faltan tantas cosas, Señor amado, para ser aquel cristiano que tú quieres que yo sea. Señor, pero confiado, como dice tu palabra, que comenzó en nosotros, la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Señor, y por eso abrimos tu palabra, para que sigas perfeccionándonos. Padre, queremos oírte, queremos que tú nos hables. Gracias por este privilegio, Señor. Padre, guía esta predicación y que sea tu Espíritu guiando todas las cosas. Y, Señor amado, que esta predicación sea para tu gloria, no para la mía, ni para ningún hombre, sino para ti. Para eso estamos, Señor, porque venimos a darte gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, es un privilegio de poder estar juntos y poder abrir la palabra. Bueno, estamos en Efesios. Acuérdense que estamos estudiando el libro de Efesios, terminamos el capítulo 2 y ahora empezamos el capítulo 3. Vamos a tener una lectura ahí, el capítulo 3, del versículo 1 al 13. Efesios, capítulo 3, versículo 1 al 13. Dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo la cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora se ha revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo,
y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, y de aclarar a todo cual sea la dispensación de los misterios escondidos desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Qué lindo pasaje, ¿verdad? Ver Pablo hablando de su ministerio y explicando el ministerio que él tenía. Bueno, en el capítulo 2 estuvimos mirando cómo el gentil tenía el mismo privilegio que el judío de ser partícipe de la iglesia de Cristo. Tenía, arrepintiéndose de sus pecados, creyendo en el Evangelio, bueno, tiene el mismo derecho de ser hijo de Dios, tanto judío como gentil. Bueno, pero ahora Pablo dice, por esta causa, yo Pablo, el versículo 1, por esta causa, o sea, por lo que dijo anteriormente, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Bien, Pablo no era que pensaba que estaba preso por el gobierno y por las autoridades, sino que estaba preso por Dios, ¿verdad? Porque sabía que Dios ahí lo estaba usando, sabía que Dios ahí lo envió, ¿para qué? Bueno, para poder ser útil en sus manos, y tenemos todas las hermosas cartas que ha escrito Pablo, ¿verdad? Para las iglesias, y es el apóstol de los gentiles, como él se nombra, ¿verdad? No solo él, sino que Cristo lo nombró apóstol de los gentiles. Entonces, él, allí donde estaba, en la cárcel, bueno, él sabía que estaba preso allí. ¿Por qué? Porque Dios lo iba a usar allí. Y qué bueno, ¿verdad? Poder muchas veces como cristianos pensamos, bueno, yo quiero estar en otro lugar, quiero estar acá, quiero estar bueno, donde yo quiero, y muchas veces Dios no es lo que quiere, ¿verdad? Dios me puso aquí en esta ciudad, ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Dios quiere que en mi trabajo yo esté allí. Bueno, ¿para qué? ¿El cristiano para qué está? Para predicar el Evangelio. Bueno, el cristiano joven que estudia en el liceo o en la UTU, donde vaya, ¿para qué está? Para predicar el Evangelio. Bueno, y Pablo lo tenía bien claro eso, ¿tá? Pablo sabía que él estaba allí preso, no por el gobierno, sino porque Dios lo había permitido que él estuviera allí. Bueno, y por vosotros, los gentiles, dice. ¿A cuántos soldados predicó Pablo? ¿A cuántas autoridades predicó Pablo, verdad? Por estar preso. Muchas veces miramos y decimos, pobre Pablo, estuvo preso. Y sí, humanamente no eran las cárceles de hoy en día. Pero bien, Pablo estaba allí por un motivo. Es porque Dios es que lo quería allí y Dios lo estaba usando en aquel lugar. Entonces, también lo mismo nosotros hoy en día como cristianos, si estamos donde estamos, es porque Dios quiere que estemos aquí. ¿Para qué? Bueno, para ser aquellos representantes de Jesucristo. Vamos a lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7 al 15. Viviendo por fe, dice. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Bueno, vemos Pablo, ¿verdad?, hablando y dice, bueno, tenemos este tesoro en vaso de barro. Ese vaso de barro es nuestro cuerpo, ¿verdad? Es un cuerpo frágil, débil,
que cualquier momento se puede enfermar, se puede debilitar, se puede, caer, como ese vaso de barro que se cae y se rompe. Bueno, así es nuestro cuerpo, pero lo que tenemos dentro, los cristianos, ¿verdad?, es lo que vale, ¿verdad? Para la excelencia del poder, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así, teniendo el Espíritu Santo, este cuerpo que es frágil, ¿verdad?, sirve a Dios. ¿Y a quién es glorificado? ¿Quién es glorificado? Dios. Dios es glorificado con nuestro servicio, no porque nosotros seamos fuertes, sino somos débiles, somos esos vasos de barro débiles. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Bueno, el cristiano tiene persecuciones, tiene problemas, tiene enfermedades, como vimos, pero sabemos que Dios está con nosotros, ¿verdad? Dios nos está cuidando, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Bueno, en el momento que somos cristianos, muchas veces piensan, ¿verdad?, en las sectas falsas, enseñando, bueno, ven a Cristo, no vas a tener ningún problema. No, vamos a tener problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro Salvador tuvo problemas, Él pasó dificultades, los apóstoles pasaron dificultades, pero ellos siempre mirando al invisible, siempre mirando la gloria de Dios. Entonces, ellos llevaban en su cuerpo, ¿verdad?, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Para ellos era un gozo sufrir por Cristo, para ellos era un privilegio sufrir por Cristo. Muchas veces, ¿verdad?, vemos nosotros mismos, me incluyo yo, ¿verdad?, tantas veces tenemos un pequeño dolor o un pequeño malestar y ya, qué horrible, así no puedo servir, qué calor, así no puedo tampoco hacer esto, y ¿verdad?, nos vivimos quejando, somos quejosos. Pero vemos estos hombres que sirvieron a Dios, ellos, lo que ellos querían era servir, amaban a Cristo, ellos daban todo por Él. Porque nosotros que vivimos, estoy en el versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ese era el pensamiento de ellos, ¿tá? Bueno, Dios me salvó, ¿para qué? Bueno, acá estoy, soy un siervo, estoy decidido a morir por Cristo, voy a dar mi vida por Cristo, mi capitán, mi salvador, mi Señor dio mi vida por mí. Bueno, yo ahora estoy dispuesto a dar mi vida por Él. Así era el pensamiento de estos hombres que nos dejaron ejemplo, ¿verdad? ¿Para quiénes? Para nosotros, la iglesia. La iglesia de Cristo debe imitar, como dijo Pablo, imítenme a mí, que yo estoy imitando a Cristo. Bueno, nosotros imitamos a nuestro Salvador Jesucristo, imitamos a estos hombres elegidos por Dios. Dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por la cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Bien, bueno, Pablo era consciente, ¿verdad?, que él tenía que predicar para que creyeran. Ellos creyeron, bueno, tenemos que salvar a otros para que crean también, sabiendo que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos, ¿por quién? Por amor a vosotros, por amor a vosotros. Pablo, escribiendo a la iglesia de Corintios, bueno, hermanos, yo estoy sufriendo todas estas cosas, ¿por qué? Por amor a vosotros. Ojalá que nosotros podamos tener ese sentir que tenía Pablo, que Dios le puso en su corazón, ¿verdad? Ese sentir de decir, bueno, estoy sufriendo, hermanos, por ustedes. Bueno, estoy dispuesto a dar mi vida como Pablo la dio por el Señor y por los hermanos, para que los hermanos estuvieran bien enseñados a través de la palabra de Dios. Ojalá que cada cristiano hoy en día podamos también tener ese sentir, de estar dispuesto a dar mi vida, ¿verdad?, por amor a mis hermanos. Entonces, dice, estoy en el versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de mucho, la acción de gracia sobreabunde
para la gloria de Dios. Para ellos, morir, enseñar la palabra de Dios a la iglesia, a los gentiles, bueno, ¿quién se iba a ser glorificado? ¿Pablo? No, Dios, ¿verdad? Nosotros, aquellos que predicamos y leemos las Escrituras y enseñamos las Escrituras, ¿qué queremos hacer? ¿Que tener más seguidores? ¿Que nos miren más por Facebook, por Instagram? No, queremos darle la gloria a Dios. Y ese es el motivo que predicamos la palabra de Dios, para darle la gloria a Dios. Entonces, es lamentable, ¿verdad? Muchas veces, ¿por qué la iglesia fracasan? ¿Por qué los cristianos fracasamos? Porque muchas veces buscamos la gloria de los hombres y no buscamos la gloria de Dios. No tenemos el sentir que tenían estos hombres que lo eligió el Señor. ¿Para qué? Para que le enseñaran la palabra a otros. Nosotros fuimos también igual, elegidos por Dios. ¿Para qué? Para enseñar la palabra de Dios, enseñar cómo es Dios, cómo Él piensa, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Bueno, estos hombres se fueron, ¿verdad? El Señor, terminó su ciclo de vida y se fueron con el Señor. Ahora, ¿quién queda? La iglesia. Pero es lamentable, ¿verdad?, ver la iglesia, muchas veces mirar el beneficio de los hombres y de las mujeres, en vez de estar mirando el beneficio de la gloria de Dios. Estamos, hermanos, fuimos elegidos como fueron elegidos los apóstoles para darle gloria a Dios. Entonces, debemos seguir las pisadas de estos apóstoles, las pisadas del Señor. Tenemos la Biblia. Bueno, tenemos que ser bíblicos. Simplemente eso, bíblicos. Buscar la gloria de Dios. ¿Cómo la buscamos? Siendo bíblicos. Entonces, debemos, donde estemos, donde Dios nos ha puesto, como Pablo estaba en prisión, predicaba el evangelio a los gentiles, bueno, nosotros estamos para predicarle al mundo, donde Dios nos ha puesto el evangelio. Volvemos a Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3, versículo 2. Vimos el 1, bueno, vamos a ver el 2. Y si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. Bueno, fue Pablo elegido por Dios para enseñar la palabra de Dios, como estábamos mirando, ¿verdad? ¿Para qué? Él enseña la palabra de Dios a la iglesia prepara hombres y mujeres que enseñan la palabra de Dios, y esos hombres y mujeres van a seguir enseñando la palabra de Dios. Bueno, ese es nuestro fin como cristianos, aprender quién es nuestro Dios. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Jesucristo y conocer al Padre, conocer a Dios. Esa es la vida eterna. ¿Cómo nosotros podemos decir que tenemos vida eterna y no conocemos a Dios? Entonces, si somos cristianos nacidos de nuevo, tenemos que buscar las cosas de Dios, las cosas espirituales, lo que dice la palabra de Dios. Para eso Dios nos eligió, igual que a Pablo, para enseñarnos la palabra de Dios. Primera de Timoteo, y Pablo habla de su ministerio, para qué Dios lo eligió. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 11 y 12. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 11 y 12. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Bueno, él daba gloria a Dios y daba gracia a Dios, porque ¿quién lo puso a Pablo en el ministerio? Dios. Entonces, ¿quién te puso a ti como cristiano y a mí en el ministerio? Dios. Dios nos eligió, ¿verdad? Según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Bueno, como hablamos, Pablo se fue, ¿verdad? Pablo está en la gloria con el Señor. ¿Quién está ahora? La iglesia. La iglesia es la responsable de dar a conocer el glorioso evangelio de Dios. Dar a conocer quién es Dios. Toda la Biblia habla del evangelio de Dios. Toda la Biblia habla de Jesús. Tanto en el Génesis hasta el Apocalipsis está hablando siempre del Hijo de Dios, de Jesús. Romanos, capítulo 15.
Romanos, capítulo 15, versículo 15 al 16. Romanos, capítulo 15, versículo 15 al 16. Mas os escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada en el Espíritu Santo. Bueno, vuelve a reiterar otra vez Pablo, diciendo, bueno, fue el Señor que me eligió, ¿tá? Le estoy escribiendo, hermanos, le está escribiendo ¿a quién? A la iglesia, hermanos, ¿verdad? Hermanos, le está escribiendo, haciéndole recordar que Él es un ministro de Jesucristo a los gentiles. Entonces, ministrando el Evangelio. Bueno, ¿quién ministraba el Evangelio a los gentiles? Era Pablo. Ahora, hoy en día, ¿quién es el que ministra el Evangelio? La iglesia de Cristo, ¿verdad? La iglesia de Cristo. ¿Para qué? Bueno, para que fueran ofrenda agradable, santificada, o sea, puesta aparte por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que ver, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es nuestro objetivo como cristianos? Nuestro objetivo como cristianos es que las personas conozcan a Cristo, llevar a las personas a Cristo, extender el reino de los cielos, o que nos miren a nosotros, o que aplaudan nuestra religión. Entonces, tenemos que analizarnos, ¿verdad? ¿Cuál es mi objetivo? Buscar cuál es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es enseñar la palabra a los demás, ¿para qué? Para que sean ofrenda agradable. Pablo le está hablando a la iglesia, ustedes, iglesia, van a hacer una ofrenda agradable. Su testimonio, su vida, su manera de hablar, su manera de pensar. Ustedes van a hacer una ofrenda agradable a Dios. Bueno, esa es la idea, ¿verdad? ¿Por qué Pablo escribió las cartas? Bueno, ¿por qué enseñamos nosotros la palabra de Dios? Bueno, para los que los hermanos y yo mismo pude hacer una ofrenda agradable a Dios. Una persona apartada para Dios, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, Pablo habla de su ministerio. ¿Para qué es su ministerio? Bueno, tenemos que pensar, bueno, ¿para qué sirvo yo al Señor? Para lo mismo que Pablo tenía el mismo objetivo, para hacer personas, para llevar personas a los pies de Cristo, que conozcan el Evangelio y sean personas apartadas para la gloria de Dios. Primera de Corintios, seguimos escudriñando la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16 al 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Bueno, Dios quiera que tengamos ese sentir cada uno de nosotros, anunciar el Evangelio. ¿Por qué anuncio el Evangelio? Pues me es impuesta necesidad de anunciar el Evangelio. Para eso me salvó Cristo. ¿Para qué me salvó Cristo a mí? ¿Para hacer dinero? ¿Para buscar las glorias de este mundo? ¿Para buscar los aplausos de los hombres? ¿Para ser renombrado en las religiones? No, para predicar el Evangelio, dar a conocer a Jesús, a un mundo que no conoce a Jesús. Las iglesias no están conociendo a Jesús, porque no hay predicadores que enseñen quién es Jesús. Entonces no hay predicadores que enseñen qué es el Evangelio, ¿verdad? Muchas veces vemos títulos, nombres y sobrenombres, y muchas veces no están predicando a Jesús, están predicando sus religiones y sus pensamientos. Entonces, bueno, ay de mí si no predico el Evangelio. Bueno, si tú eres cristiano y yo soy cristiano, ¿para qué estamos? ¿Para qué me salvó? ¿Para qué Dios mandó a su Hijo a morir en esa cruz y sufrió toda esa ira que yo merecía? Para que tú y yo anunciemos el Evangelio. Para eso estamos. Esa es nuestra meta aquí en la tierra. Efesios, volvemos a Efesios otra vez. Seguimos estudiando Efesios. Precioso libro. Estamos en el capítulo 3, ¿verdad?
Efesios capítulo 3 y vimos versículo 1 y 2. Ahora vamos a leer los dos, el 3 y el 4. ¿Ah? 3 y 4. Que por la revelación nos fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, el ministerio de Cristo. Bien, bueno, vemos ese misterio de Cristo que está hablando, ¿verdad? Son los secretos, los oráculos de Dios, los secretos de Dios. Bueno, fueron guardados ¿para quiénes? Para nosotros, para los gentiles, para la iglesia. Bueno, la iglesia tiene la responsabilidad de escudriñar las escrituras y Dios le va a estar revelando sus misterios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que lo puedan enseñar a otros, como lo hizo Pablo. Bueno, Pablo lo está diciendo, Dios me está revelando a mí, bueno, todos sus misterios, sus secretos, para yo darlo a conocer a usted, a la iglesia, y usted, iglesia, tienen que darlo a conocer al mundo los secretos de Dios, que conozcan quién es Jesús, quién es Dios. Entonces, debemos estar mirando, ¿verdad? Como dije hoy anteriormente, ¿qué estamos haciendo en nuestro diario vivir? ¿Conocemos al Dios de la Biblia? ¿Conocemos al Dios, aquel que escribió este libro, que fue inspirado por el Espíritu Santo? ¿O conocemos una religión? Es triste ver, ¿verdad?, cuando personas salen a la calle y salen supuestamente a evangelizar, y bueno, ahora no se puede, pero antes, ¿verdad?, salían a evangelizar y decían, en vez de hablarle del Evangelio, hablarle de Dios, los invito a una reunión, tenemos una reunión, los invito a mi religión. Y es triste, ¿verdad?, porque Cristo no me mandó a invitar gente a las religiones, me mandó a predicar el Evangelio, me mandó a hablarle a esa persona, capaz que nunca más la vea, entonces yo tengo que ver a esa persona, cuando la esté frente de ella, a hablarle de Cristo. Capaz que esa persona mañana muere, capaz que ese compañero que tenemos de estudio o de trabajo mañana no está más, nunca más vamos a tener la oportunidad de hablarle del Evangelio. Y si Dios me ha puesto aquí en esta ciudad o en ese trabajo o en ese liceo o donde estemos, en el barrio, ¿para qué es? Para que hablemos de los misterios de Cristo, el Evangelio de Dios, dar a conocer lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, damos vuelta a la página, dice versículo 10 al 12. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así lo que está en los cielos como lo que está en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. Bien, bueno, de reunir todas las cosas en Cristo, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Bueno, acuérdense que cuando vino Cristo, los grandes estudiosos, los escribas, todos aquellos que estaban estudiando la ley, esperando el Mesías, cuando vino el Mesías, no creyeron que era el Mesías, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero bien, bueno, ellos no pudieron entender la ley, no pudieron entender el cumplimiento de la dispensación de los tiempos. Pero hoy en día tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos está revelando las cosas lo que pasaron, las que están pasando y las que van a pasar, ¿verdad? ¿Y no se sienten privilegiados ustedes? Yo me siento privilegiado al ver toda esa antigüedad, todos estos hombres que predicaron y enseñaron la Escritura en la ley, los profetas. Muchas veces ellos predicaban lo que Dios les revelaba, pero ellos no sabían, no entendían. Ellos, bueno, Dios mandó, digan, voy a decir tal cosa porque Dios me dijo, ve y dile a tal ciudad tal cosa. Entonces ellos iban y lo decían. Pero bueno, hoy en día nosotros, la iglesia de Cristo, entendemos los planes de Dios. Y es un privilegio, un pecador como yo y como tú, salvado por gracia, que Dios te esté enseñando sus misterios para que tú puedas enseñarles a los demás, a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos, poder ser aquellos
también como estos hombres que enseñaban la palabra de Dios, pero con entendimiento, ¿verdad? Entendimiento de lo que quiere decir la palabra de Dios. Bueno, dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Cuál es el propósito? Muchas veces decimos, no, pues yo conozco mucho la Biblia y conozco, y tengo conocimiento, pero muchas veces la Biblia dice que el conocimiento envanece, ¿verdad? El conocimiento es ¿para qué? Para compartirlo con los demás. Dios me revela algo a mí en su palabra, yo lo traigo a ustedes y lo comparto con ustedes. ¿Para qué? Para que juntos podamos ser para la alabanza de la gloria de Dios. Bien, vamos a ver lo que dice Mateo. Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13, versículos 10 y 11. Mateo, es un pasaje conocido, pero quiero compartirlo con ustedes porque al ver cómo el Señor se explica, uno va entendiendo la palabra de Dios y Él la va explicando también, uno le va abriendo más la mente, ¿verdad? Y va conociendo un poquito más al Señor. Entonces, versículo 10 al 11. Mateo 13, versículo 10 al 11. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas ellos no les es dado. Qué bendición, ¿verdad? Estos hombres, sus discípulos elegidos por Dios, fueron elegidos para Jesús enseñarles los misterios de Dios. Bueno, esas personas se fueron. Los discípulos nos enseñaron todas las cosas a través de la Escritura. Para nosotros, el cristiano es aquel que escudriña la Escritura, es aquel que estudia las Escrituras, es aquel que ora, ¿verdad?, por la Escritura, y bueno, ahí Dios va a revelar su misterio, ¿verdad? Bueno, qué privilegio poder tener ese privilegio que todos los eruditos del mundo y de la antigüedad no pueden entender la palabra de Dios. Solo los hijos de Dios pueden entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios se le complació hacerlo así. Él es su plan, es su plan, no el nuestro. Muchas veces decimos, pero Señor, ¿por qué me elegiste a mí? Poder haber dicho aquel que es mucho más inteligente que yo. No, el Señor eligió así como eligió a los discípulos, hombres que ni sabían leer, simplemente eran trabajadores, para enseñarle sus secretos. Bueno, Dios te eligió a ti y a mí, salvados por gracia, ¿verdad? No merecíamos nada, simplemente estar en el infierno. Dios te eligió, Jesús te eligió, el Padre te eligió, ¿para qué? Para que Él darse a conocer y para que tú le hables al mundo cómo es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios, qué misericordia y qué gracia tiene nuestro Dios. Entonces, no simplemente, ¿verdad?, hablarlo, porque también tenemos que vivirlo, vivir la palabra de Dios. Bueno, el cristiano lee la palabra de Dios, la escudriña, tengo que cambiar esto, se arrepiente de su pecado, confiesa su pecado y trata de vivir cada día un poquito mejor para agradar a Dios. Entonces, el Hijo de Dios, Jesús, tenía una vida de oración. Sí, claro que tenía una vida de oración. Él oraba, pero bueno, terminaba de orar y actuaba. Él salía, él estaba con la gente pobre, él ayudaba a la gente, él amaba, tenía compasión, llevaba un mensaje, vivía la palabra de Dios. Bueno, él nos dejó ejemplo. ¿Para qué? Para que la iglesia sigamos las pisadas de Jesucristo. Entonces tenemos que demostrar que somos cristianos, sí. Con lo que sabemos, sí. Pero también con nuestros hechos. Nuestros hechos muchas veces hablan más de lo que sabemos. Entonces tenemos que tratar de vivir la vida cristiana y enseñarle al mundo cómo vivió Cristo en el mundo. Bueno, tienen que ver a un cristiano, me tienen que ver a mí y decir, así vivía Cristo. Este hombre vive diferente al mundo. Esta mujer es distinta a las mujeres del mundo. Se viste diferente a las mujeres del mundo. Habla diferente a las cosas del mundo. Piensa diferente. Su mira está en las cosas del cielo y en la Biblia.
no en las cosas de esta tierra. Por eso tenemos que marcar la diferencia. ¿Por qué fracasan las iglesias? ¿Por qué fracasan los cristianos? Porque lamentablemente el mundo se ha mezclado con el cristianismo y está ganando el mundo dentro de la iglesia. Han dejado de lado la palabra de Dios. Primera de Corintios. Y esta es una iglesia que no dejó Dios como ejemplo, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 16. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. O sea, le está hablando a las personas que tienen el Espíritu Santo, que han alcanzado madurez, que han crecido, que son sabias en la palabra de Dios. ¿Tá? No sabiduría de este mundo, no los títulos que tú has alcanzado en este mundo, sino aquellos que son maduros en la palabra de Dios. Más hablamos sabiduría de Dios, estoy en el 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bueno, qué privilegio, qué privilegio. ¿Tú amas a Cristo? Cristo dijo, el que me ama, ¿qué va a hacer? Va a guardar mi palabra, va a obedecer mi palabra. Bueno, si tú amas a Dios y tú estás escudriñando la Escritura, bueno, Dios dice que tiene muchos secretos y muchas cosas para ti. Son, en el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, qué privilegio. Si amamos a Dios, si estamos buscando las cosas de arriba, bueno, Dios está preparando más cosas para darte, más bendiciones para darte, conocerlo más. Conocer a Dios es la mayor bendición que tenemos y privilegio de un ser humano, ¿verdad? Conocer al que hizo el cielo y la tierra, el universo, los universos. Qué privilegio nosotros como cristianos de poder tener esta bendición de poder conocer a Dios. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bueno, si tú tienes el Espíritu Santo, vas a escudriñar la Escritura. Si tú tienes un problema, una dificultad, vas a venir a la Escritura. ¿Qué dice Dios? ¿Verdad? Porque el cristiano, ¿qué hace? Escudriña, porque tiene el Espíritu Santo, escudriña lo profundo de Dios. Bueno, quiere saber más, quiero conocer más, por eso estudio, por eso estoy en constante oración y estudiando, Señor, quiero conocer un poquito más este mensaje, quiero que me hables y me trates, ¿verdad? Y así estamos los cristianos. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie, dice, conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, si tú tienes el Espíritu de Dios, y si yo tengo el Espíritu de Dios, ¿de qué vamos a estar buscando? Las cosas de Dios. ¿De qué vamos a hablar? De Dios. ¿De quién estamos enamorados? De Dios. ¿A quién queremos servir en primer lugar? A Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué somos así? Porque muchas veces las personas del mundo nos ven y no entienden. ¿Por qué no nos entienden? Porque ellos no tienen el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Por eso somos así. No es tampoco por nuestra fuerza, sino porque todo es de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Acá lo dice el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bueno, ¿para qué nos dio el Espíritu Santo Dios? Para conocerlo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino
con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, si hablamos con una persona que no tiene el Espíritu de Dios, le hablamos de la Escritura y no nos va a entender, no entiende. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Muchas veces queremos hacer cristianos, ¿verdad? Y muchas veces, pasa muchas veces con nuestros hijos, queremos, bueno, yo quiero que mi hijo sea cristiano, y vos sos cristiano, y mi hijo, le hablamos de la palabra de Dios, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, lo que dice Dios, y ellos nos miran, ¿verdad? Pero para poder entrar al cielo, ¿qué hay que hacer? Entrar en nacer de nuevo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, como nosotros les enseñamos las Escrituras, pensamos que ellos, bueno, son cristianos, tienen que ser cristianos. Y vos un día levantaste la mano y dijiste, yo soy cristiano. Bueno, por sus frutos, dice la palabra de Dios, que lo van a conocer. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Son locuras, ¿verdad? Nos miran y piensa el mundo, la persona que no es salva, piensa que estamos locos, y no la pueden entender, porque se han discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, ¿qué dice? Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Bueno, acá está para aquellos que dicen, no juzguéis. Acá Pablo dice que los espirituales juzgan las cosas, todas las cosas, a lo espiritual, a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Es la palabra de Dios la autoridad máxima del cristiano. Entonces, el cristiano, cuando tiene que resolver algún problema o tiene que tomar decisiones, ¿dónde va a preguntar? Voy al psicólogo. Voy a preguntar a mi vecino o a mi padre. No, voy a la palabra de Dios. Porque el cristiano juzga todas las cosas, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. Pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque él tiene la mente del Señor. Él tiene el Espíritu Santo dentro de él. Y cuando uno obra a través de la palabra de Dios, nadie puede venir y juzgar la palabra de Dios, ¿verdad? Nadie tiene la autoridad de poder decirle a Dios, vos estás equivocado. Y lamentablemente muchas veces pasan cosas así, ¿verdad? Dejan de lado la Escritura, sacan a Dios del trono y ponen a los hombres en el trono de Dios, y bueno, cuidan más a los hombres que la palabra de Dios. Entonces tenemos que juzgar, el hombre espiritual juzga todas las cosas, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros, los cristianos, los nacidos de nuevos, tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, vamos a pensar y vamos a actuar como dice la palabra de Dios. Entonces, ese es nuestro fin, ¿verdad? Lamentablemente en Corintios, Pablo le tiene que escribir esta carta, ¿verdad?, a los Corintios. ¿Por qué? Porque el mundo estaba ganando dentro de la iglesia. Habían cristianos, sí, en Corintios, pero habían personas mundanas que habían torcido las cosas espirituales de Dios. Entonces se estaban mezclando con el pecado y estaba echando a perder esa iglesia por culpa del pecado. Entonces hoy lamentablemente, ¿por qué las iglesias se dividen? ¿Por qué se cierran? Porque pasa lo mismo que pasó en Corintios. Se han dejado desviar, no juzgan las cosas como tienen que juzgar, dice la palabra de Dios. Nosotros los espirituales juzgamos las cosas a lo espiritual, a través de la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener, ¿verdad?, como cristianos, como hombres de Dios y mujeres de Dios, pensar, bueno, cada cosa que yo hago, como dice la Biblia, si como, si bebo o si hago cualquier otra cosa, lo tengo que hacer para la gloria de Dios. Entonces tenemos que tenerlo bien presente eso, ¿verdad? Bien presente. Colosenses capítulo 1, versículo 26 al 29. Colosenses capítulo 1, versículo 26 al 29. El misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos,
¿A quién se lo manifestó a todos esos misterios? A sus santos, a nosotros, a los hijos de Dios, a los nacidos de nuevo, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, teniendo a Cristo no precisamos más nada. A veces pensamos y decimos, bueno, ay Señor, yo soy cristiano, y si tuviera esto, y si yo no tuviera durazno, y si yo tuviera un mejor auto, o una mejor casa. Hermanos, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, porque es la esperanza de gloria, es la gloria. Cuando un cristiano sabe que el Hijo de Dios, Dios mismo murió por mí, y dio su vida por mí, bueno, ya está, tengo todo. Dios me dio la vida eterna, yo merecía el infierno, el castigo eterno. ¿Qué más puedo pedir? Lo que vivo ahora, lo vivo para la gloria de Dios. Tengo que estar para la gloria de Dios. Es nuestra esperanza de gloria. A quienes anunciamos, versículo 28, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Bueno, Pablo otra vez está diciendo, bueno, estamos enseñando la esperanza de gloria que es Cristo Jesús. Te estoy enseñando, ¿pero para qué? Bueno, para que ustedes sean hombres sabios, para que ustedes sean perfectos en Cristo Jesús. Pero miren cómo dice el versículo 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, o sea, llamándole la atención. Cuando veo a un hermano o una hermana que están mal, se le llama la atención, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, ese es nuestro deber. Enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Bueno, la palabra de Dios dice que hace perfecto al hombre, ¿verdad? Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. No era un trabajo fácil para Pablo. Él dice que luchaba. Y él estaba en guerra, ¿verdad? Y yo miro a Pablo y muchas veces me miro yo, porque tengo que mirarme yo en primer lugar, ¿verdad? Digo, yo no estoy haciendo nada para el Señor. Pablo estaba preso, contendiendo ardientemente por la fe, llorando por las iglesias, que las iglesias se torcían, se volvían al mundo, cristianos, entre comillas, que se decían cristianos no lo eran, y Pablo sufría todo eso, ¿verdad? Y él estaba amonestando a todo hombre. Él llamaba la atención a todas las iglesias. Hoy en día se ha perdido eso. Hoy en día, cuando uno habla de la palabra de Dios y dice que como Pablo que amonestaba, está juzgando, qué horrible. ¿Quién eres tú para juzgarme? Yo no soy nadie para juzgar, pero la palabra de Dios es la que tiene la autoridad para juzgarte, para molestarte a ti, para molestarme a mí. ¿Por qué? Porque yo no soy perfecto. Entonces, tenemos la misma responsabilidad que tenía Pablo, ¿verdad?, por las iglesias. Nosotros como cristianos, donde Cristo nos ha puesto, tenemos la misma responsabilidad de amonestar, de poder trabajar para Dios, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. No era el poder de Pablo, sino era Cristo que estaba con Pablo, que podía resistir, que le daba la sabiduría, que podía seguir contendiendo ardientemente por la fe, ¿verdad? Ese Dios que vino a morir por ti y por mí, que te dio ese privilegio de poder entenderlo y conocerlo. ¿Para qué? Para que tú enseñes, para que tú le expliques a los demás cómo es ese Dios. Entonces, hoy en día está la iglesia. La iglesia tiene que despertar. La iglesia, los hombres y las mujeres cristianos tenemos que despertar. Como lo hicieron estos hombres que fueron elegidos por Dios, tú y yo fuimos elegidos por Dios para hacer exactamente lo mismo. No inventar nada nuevo, ya está todo hecho aquí en la palabra de Dios. Ya cada cosa que pasa está todo en la Escritura. Simplemente tenemos que abrir la Biblia, como dijo el Señor, escudriñar las Escrituras, y ellas van a dar testimonio de lo que tenemos que hacer. Vivir como Cristo vivió. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51.
Acá está hablando de otro misterio. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Bueno, acá está dando otro misterio que en la antigüedad no lo sabían, ¿vale? Pero es para nosotros los gentiles. Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. Es para la iglesia. La iglesia va a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo que no va a pecar, un cuerpo que va a vivir para la gloria de Dios, un cuerpo que no se va a enfermar, un cuerpo que va a estar semejante al cuerpo de Jesucristo. Versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, ¿qué tenemos que hacer? Estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuántas veces? Siempre. No podemos estar pensando en lo que pasó hace 30, 50 años atrás. Siempre tenemos que crecer. Siempre más. Más tenemos que conocer a Dios. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Capaz que aquí los hombres no nos quieran. Capaz que no caemos en gracia delante de los hombres o donde estemos. Pero nuestra recompensa viene de los cielos. Es el Señor que me va a recompensar si hago un buen trabajo como ministro del Evangelio. Entonces tenemos que estar firmes y constantes, como dice la Biblia. Es un mandamiento. Así que, hermanos míos, amados, estar firme y constante y creciendo, creciendo. Qué triste es ver, ¿verdad?, cuando uno trabaja en un lugar y ve a personas que están 20, 30, 40 años en un lugar y siguen siendo ahí como la primera vez que entraron. Qué triste, ¿verdad? Es decir, tantos años acá adentro y no creces, no tenés, yo estoy conforme así, ya está, así estoy bien. No, pero el cristiano no puede estar cómodo, ¿verdad? El cristiano dice que va a estar creciendo. La Biblia dice que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Ahora, cuando yo tengo que estar poniendo mi parte, sí, estudiando la Escritura, leyendo, orando, y Dios va a ir perfeccionándome. Dios va a ir perfeccionándome. Ahora, cuando yo no tengo el interés de perfeccionarme y vivir una vida agradando al mundo, de lunes a sábado y los domingos, y un día a una iglesia, está dando pauta, ¿verdad?, que Dios no está en ese corazón. Porque si Dios está en tu corazón y en el mío, Dios va a ir perfeccionando tu vida y mi vida. Vamos a ir creciendo juntos, creciendo para la alabanza de la gloria de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3. Ya vamos a ir terminando. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Otro misterio. El versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, los grandes filósofos, eruditos y pensadores en aquel tiempo y los de hoy, ¿verdad?, no pudieron descifrar estas cosas. Bueno, Dios se la reveló a Pablo y ahora hoy en día nos está revelando a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros la enseñemos y la prediquemos y enseñemos los misterios de Jesucristo. Tenemos que, como vivimos hoy, sentirnos privilegiados. Bueno, este pecador malo, porque no hay nada bueno en mí, la Biblia dice que el ser humano es lo más perverso, el corazón del ser humano es lo más perverso, que merece estar eternamente separado de Dios. Bueno, Dios por gracia vino y me rescató. ¿Ah? ¿Para qué? Para enseñarme sus secretos. ¿Para qué? Para que yo pueda enseñar a otros y dar mi vida para la gloria de Dios. Entonces, ese es nuestro fin. Nuestro fin aquí en la tierra no es hacer dinero, no es tener gloria, sino darle la gloria a Cristo. Todo lo que hacemos, lo hacemos para darle la gloria a Él. Todo lo que el cristiano hace y dice es para que Cristo sea glorificado. Y cuando no lo es, bueno, tenemos que arrepentirnos, confesar nuestro pecado, pedir perdón a Dios
apartarnos y seguir, levantarnos y seguir. Ahora si tú te analizas en tu vida y dices, bueno, yo la verdad que lo único que sé es que soy salvo, nada más, y está, nada más. Bueno, analiza tu vida. Si Dios tienes a Cristo en tu corazón, Cristo tiene que estar perfeccionándote hasta su venida. Él lo prometió. Él tiene el poder. Ninguna religión, sino Él. Él tiene el poder de perfeccionarte. Entonces, como el lector de la palabra de Dios, y si creemos en el poder de Dios, Dios lo va a hacer en tu vida y en mi vida. Entonces, tengamos esa certeza. Si somos hijos de Dios, Dios va a seguir perfeccionándonos, va a seguir enseñándonos cosas, misterios de su palabra, para que nosotros podamos enseñarle a los demás. Vamos a orar. Padre, qué privilegio, Señor, darte el honor y la gloria a ti por este privilegio, Señor amado, de poder entenderte, conocerte. La verdad, Señor Dios, no merezco tantas bendiciones, pero Padre, tú me has elegido para esto. No lo entiendo por qué, porque no hay nada bueno en mí. Simplemente un hombre, un pecador salvado por gracia. Padre, aquí estoy, un siervo tuyo. Oro por mis hermanos y mis hermanas. También, Padre amado, para que tú los bendigas, tú los ayudes. Padre amado, a estar escudriñando tu palabra, a leer tu palabra, a amarte más a ti. Porque esa es la idea. Cada cristiano, cada hijo de Dios tiene que amarte más. Que podamos cada día, Señor, tener ese compromiso contigo. Así como tú mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, nosotros dejar morir nuestra carne. Señor, y no vivir más nosotros, ni nuestro confort, ni nuestros deseos, ni la vanagloria de la vida, ni en los deseos de nuestros ojos, sino que nuestros deseos sean tus deseos. Y tu gloria, Señor amado, sea lo principal que busquemos. Darte siempre la gloria, Señor. Perdóname, Padre, porque, Señor, tantas veces fracaso y caigo. Pero aquí estamos, Señor, reconociendo que solo por tu gracia y tu poder y por tu fortaleza estamos aquí. Gracias a ti estamos y hemos permanecido porque tú estás con nosotros, Señor. Guarda a nuestros hermanos débiles, enfermos. Padre, tu misericordia como has tenido con nosotros, ten con ellos también. La gloria, la alabanza y que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga la obra en mi vida y en la vida de mis hermanos. Padre, gracias por este privilegio. La gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, agradecido por seguirnos, por escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Lo esperamos el domingo, si Dios lo permite, a las 17 horas aproximadamente, para seguir estudiando Efesios y predicando la palabra de Dios. Estén orando, por favor, para que este ministerio traiga gloria a Cristo. No gloria a ningún hombre, sino gloria a Cristo, y que la palabra de Dios sea predicada por todos, para todos, y para que Él sea glorificado. Muchas bendiciones. Gracias, hermanos y amigos, que pasen lindo.